Querido Señor, estamos tan agradados de estar en tu presencia, de poder congregarnos, de estar los unos con los otros y de juntarnos para estudiar tu palabra. Y te pido, Señor, que como lo has hecho en todos los miércoles anteriores, tú vengas, estés con nosotros, nos enseñes, nos guíes por ese camino maravilloso del aprendizaje, de atesorar y de finalmente practicar todo lo que aprendemos. Gracias, Señor, por todos mis hermanos que se hacen su tiempo y esfuerzo, Señor, para estudiar estas cosas. Te pido que los bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en la clase número 9 y penúltima de este curso. Obviamente ustedes se darán cuenta que no vamos a terminar todo el libro de los Hechos en este curso, ¿verdad? Porque como les había dicho, en el siguiente, donde trabajamos la vida de Pablo y su pensamiento, continuamos. Entonces ahí tomamos esa parte que nos faltó del libro de los Hechos y nos dedicamos con mayor profundidad a Pablo en particular. Bien, lo que más me interesa de este curso del Nuevo Testamento 2 es que ustedes puedan ver la manera en que la iglesia fue diseñada por el Señor y la manera que eso fue un proceso de autoentendimiento para los hermanos. ¿De acuerdo? Pero para que quede más claro, y específicamente pensando en el examen número 1, o sea que va desde el capítulo 1 hasta el 12, les quiero resumir los 10 temas que yo considero esenciales, que ustedes deben dominar muy bien. Yo solamente se los voy a mencionar acá, pero ustedes deben profundizarlos, porque les aseguro que de eso les voy a preguntar. Si yo les digo todo lo que aparece en el libro y en los discos es lo que entra en el examen, es un poco mucho, los voy a marear. Así que les voy a resumir un poquitito. Aprovechen. En primer lugar, ¿qué hemos visto hasta ahora, hasta el capítulo 12 de Hechos? ¿Y qué es lo que quiero que ustedes aprendan? En primer lugar, que se trata de una nueva etapa. Ha comenzado algo nuevo. Algo nuevo en relación con el reino de Dios. Eso es lo que ha cambiado. Esto nuevo tiene raíces en el Antiguo Testamento. Y esas raíces son aprovechadas por Lucas para mostrar que los protagonistas saben algo, esperan algo, aunque para ellos también fue una sorpresa lo que en definitiva fue. Pero ellos esperaban algo, ¿no es cierto? Las promesas del Antiguo Testamento son las que se mencionan como ahora esto es lo que se está cumpliendo. Y para nosotros, ahora mirando desde nuestra perspectiva de cómo esto ocurrió, esta nueva etapa del reino de Dios, o sea, la iglesia, es el inicio del pacto nuevo, lo cual comienza con el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el tema. Obviamente no me gusta hablar del Espíritu Santo como un tema. Es la persona de Dios, es la presencia de Dios. Pero en el libro de los Hechos es el tema. Y en la iglesia es el tema. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Ni nació ni perdura la iglesia. Entonces, no hay nada que ustedes deban estudiar más que el Espíritu Santo. Pero no sirve solo estudiarlo, sino que necesitan vivirlo, experimentarlo. Eso es propiamente dicho la iglesia. Es el tema número 1 y yo espero que ustedes lo manejen de pe a pa. Tema número 2 es que los evangelios terminan con la Gran Comisión. Uno puede encontrar la Gran Comisión 5 veces en el Nuevo Testamento. Primero en los 4 evangelios y después la encontramos en el libro de los Hechos, así que está 5 veces. Pero todos los evangelios terminan con la comisión. En cambio el libro de los Hechos comienza y comienza de una manera un poco diferente. En el capítulo 1, el versículo 8 dice: me van a ser testigos ustedes, me seréis testigos. ¿Cuándo? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y esa es la gran novedad. La comisión requiere una unción que tal vez ellos no habían captado 100% en los evangelios, pero que ahora se hace muy, muy clara y patente. Y se enfatiza esta labor de que ellos van a ser testigos, no maestros. Ellos no son filósofos que van al mundo enseñando una nueva filosofía, una forma de vida, ni siquiera una doctrina ética.
ellos van por el mundo testificando de su propia experiencia con lo que significó la muerte y la resurrección del Señor. ¿Y qué es lo que significó eso? Porque si no, solamente ellos podrían ser testigos, ¿no es cierto? Y una vez que mueren los apóstoles, ¿quién más va a ser testigo si ellos vieron la resurrección? Bueno, lo que testifican es que a partir de eso vino el Espíritu Santo. Y entonces testifican de lo que significa vivir en el Espíritu en esta nueva época. ¿Me explico? Ese es un tremendo, tremendo tema que también les pido que manejen. Una tercera cosa es el papel de los apóstoles como fundamento. Una y otra vez en el libro de los Hechos se hace énfasis en que los apóstoles son los depositarios de la doctrina enseñada por nuestro Señor y por lo tanto son ellos el fundamento. Y eso le da una firmeza a la iglesia, una firmeza basada en una palabra que surge de testigos, no solamente de la muerte y resurrección y ascensión del Señor, sino testigos de su vida, que estuvieron con Él y escucharon de primera fuente lo que Él enseñó. Por eso ellos sientan el fundamento de la iglesia. Ese es otro tema que a menudo no veo en las enseñanzas que he visto o que he leído o que he escuchado sobre el libro de los Hechos. Este tema es realmente muy importante. Un cuarto tema son las etapas de autoentendimiento de los discípulos. Son 4 etapas y nosotros nos hemos concentrado en 2, porque faltan 2 que no vamos a alcanzar a terminar de ver en este curso, pero que, sí, una tercera sí, pero la cuarta no. Pero tiene que ver con que ellos realmente vivieron un proceso de entenderse a sí mismos. La primera de estas etapas es la que es más obvia y dura un buen rato en el libro de los Hechos, hasta el capítulo 7. Y es esto de que pasan de ser simplemente seguidores de Cristo, llenos de miedo cuando crucifican a su maestro, y entonces se esconden. Cuando son testigos de la resurrección, al ver al Señor, conversar con Él, y después, sobre todo, recibir el Espíritu Santo, ellos se vuelven seres como de otro planeta, llenos de gozo, llenos de valentía, como que no les importa nada, la muerte ya no es un problema, esconderse no es una opción, y entonces son personas transformadas. Esa es la primera etapa, sin duda, pero todavía el templo es su centro de operaciones. Tiene una lógica porque el Señor profetizó que volvería al templo, sí, pero el problema es que no es solamente eso, sino que ellos se consideran el nuevo Israel, el remanente, se consideran un cumplimiento y no tienen en perspectiva muy claramente todavía esto de hasta lo último de la tierra, incluyendo a no judíos. No está muy claro eso todavía. Entonces el templo, que representa no solamente el lugar de la morada de Dios, sino también las tradiciones de Israel, está muy fuerte en esta primera etapa. Es propiamente dicho una iglesia cristiana judía, o tal vez una iglesia judío-cristiana. ¿Me entienden? La segunda etapa es más o menos evidente cuando se produce la primera dispersión que el Señor permitió, y en el capítulo 8 vemos a Esteban, en el capítulo 6 a Esteban predicando, ¿no es cierto? Y ya se empieza a ver este nuevo fuego de los judíos helénicos, y en el capítulo 8, cuando ya han sido dispersados, Felipe le predica sin ningún temor a los samaritanos. ¿Cómo se le ocurrió a este hombre? ¿Por qué hizo esto? Hay una novedad en lo que ellos están viviendo. Y hasta el capítulo 11, en que el mismo apóstol Pedro se da cuenta a través de la experiencia con Cornelio y después de tener que contarle a los demás judíos, a los hermanos de la circuncisión, digamos, ¿qué es lo que está pasando? Ahí es que el libro de los Hechos cierra esto diciendo, una nueva etapa ha comenzado. Nosotros ya no somos solamente el remanente de Israel, sino que esto incluye incluso a samaritanos y también gentiles. Entonces eso significa un cambio brutal
muy importante para ellos y ellos se están dando cuenta de que algo está cambiando. Pero todavía no tienen muy claro cómo ni por qué. De hecho, cuando Pedro regresa de su experiencia en Cesarea, los de la circuncisión, o sea, cristianos, pero muy judíos, lo reprenden. ¿Por qué no estás discriminando, Pedro? ¿Por qué no haces separación? ¿Por qué entraste a la casa de un gentil? Eso va contra nuestras leyes y tradiciones. Y entonces Pedro relata lo que él vivió y todo, y ellos van entendiendo, hasta que concluyen, de manera que Dios también ha dado arrepentimiento para vida a los gentiles. Hasta ahí este autoentendimiento. Pero todavía no tienen claro la convivencia en la iglesia entre judíos y gentiles. Y es necesario lo que vive el apóstol Pablo en su primer viaje misionero, más lo que se vivía en Antioquía y evidentemente en otras regiones, que empieza a llegar como noticia que la iglesia en Jerusalén finalmente se reúne en este famoso concilio de Hechos 15 para la tercera etapa de autoentendimiento. En esta etapa concluyen que los gentiles deben ser recibidos en la iglesia en igualdad de condiciones. Solamente se les hace algunas peticiones que tienen que ver con permitir la socialización, permitir la convivencia con judíos. Para no ofender a los judíos, se les pide a los gentiles que observen o que se guarden de unas pocas cosas. ¿Bien? 3 cosas en particular. Pero eso no es judaizar, porque hasta este minuto los judíos tenían una cosa muy clara. Si un gentil entra a nuestra iglesia, tiene que hacerse primero judío. Y el Concilio de Jerusalén concluye por primera vez de manera oficial, no es necesario. El gentil puede permanecer gentil, esto es la voluntad de Dios. Es un tremendo cambio. Y el último, y en el que estamos nosotros, es ese entendimiento ya súper avanzado del apóstol Pablo, que definitivamente para él es aún dejar atrás el ser judío. En la iglesia no hay judío ni gentil, no hay hombre ni mujer, sino hay un nuevo pueblo en el Señor. O sea, no es que no hayan hombres ni mujeres y que ahora hay una especie de tercer sexo o único sexo. No se refiere a eso. No se refiere a que ya no hayan géneros. Se refiere a que no están las discriminaciones sociales referente a género que había en esa época. Lo mismo con respecto a etnias, en particular judío, no judío. Ya no existe eso en la iglesia porque hay un nuevo pueblo. Y ese entendimiento a Pablo le costó muchísimo porque fue apedreado, fue perseguido, fue calumniado grandemente. Pero eso es lo que llegó a formar, en definitiva, la iglesia gentil en la que estamos nosotros hoy, donde hoy el judío no tiene cabida. Donde hoy el judío mesiánico se siente medio raro, se siente extranjero, y el judío común y corriente por ningún motivo llegaría hasta acá. ¿Me entienden? Sigo porque son 10 temas. Otro tema importante que aparece en quinto lugar en el libro de los Hechos es esto tan especial acerca de la comunión. Cuando vemos que compartían todas las cosas, incluso que vendían bienes para que no hubiera pobreza, esto es muy, muy especial, porque descubrimos que este famoso término que usamos tanto nosotros en la iglesia, koinonía, o sea, comunión, incluye la misericordia, incluye la preocupación por las necesidades de los hermanos. Una iglesia que quiere hablar genuinamente, bíblicamente, de koinonía, es una iglesia que se preocupa por las necesidades de las personas. Y eso nos diferencia de digamos, no existe esta palabra, pero de lo que podríamos llamar koinonitis, que es simplemente juntarse, pasarlo bien, comer un asado, reunirnos en el templo, tomar oncecita. Eso es
juntarse entre los hermanos. Pero si no estamos pendientes de que esto nos significa a veces un sacrificio en pos de aquel que está sufriendo, no hemos descubierto lo que es realmente la coinonía bíblica. ¿Me explico? Para mí es un tema muy importante porque sienta las bases de la misericordia en el trabajo de la iglesia. Un sexto tema es la predicación del Evangelio, donde vemos en todas las predicaciones que encontramos en el libro de los Hechos que el núcleo siempre es la muerte y la resurrección del Señor. Pero nos damos cuenta también que esto va acompañado de señales milagrosas, sanidades, expulsión de demonios. En otras palabras, nos dice que la predicación del Evangelio es un choque de poderes y que cuando no existe ese poder en la iglesia, la predicación del Evangelio va a ser en términos filosóficos, mentales, humanos, si quieren, y no es lo que el Señor diseñó. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y entonces me seréis testigos. Esa es la norma. Por tanto, descubrimos esto que lo mencioné en alguna de las clases. Una iglesia que no evangeliza no necesita el poder del Espíritu Santo. Y tal vez esa es la razón por la cual muchas iglesias se pueden ver secas, aletargadas y hasta muertas en el presente. No porque Dios no quiera hacer lo mismo que hizo en el libro de los Hechos, sino porque la iglesia está más ocupada en otras cosas, en sus programas. Y hermanos, edificar a los otros, pasarlo bien, tener coinonía, todo eso está maravilloso. Pero si no pensamos en que el Señor dijo, vayan, alcancen gente, vayan hasta lo último de la tierra y prediquen mi palabra, si no está eso en el centro de nuestra misión, ¿para qué necesitamos un mover poderoso del Espíritu Santo? Y viceversa. Si queremos de verdad evangelizar el mundo, necesitamos el mover del Espíritu Santo. Un séptimo tema es este papel tan interesante, tan revolucionario de la mujer en el libro de los Hechos. Se comienza a perfilar este nuevo papel que después Pablo destaca de una manera genial. Yo no sé cómo hay gente hoy que dice que Pablo o Jesús eran machistas, opresores de la mujer. O sea, eso simplemente refleja una ignorancia terrible en relación con el contexto de la época. Para la época, Jesús y Pablo son totalmente revolucionarios. Y Pablo, sobre todo, en un ambiente que para él es bastante nuevo. Él viene de un ambiente muy judío y se empieza a enfrentar a situaciones que él mismo seguramente no conoce 100% de cómo vivía la mujer en ambientes griegos y también en otros, ¿no es cierto? Ambiente sirio, ambiente mesopotámico, ambiente árabe, en muchos ambientes no judíos. Entonces, la manera, fíjense que primero los discípulos consideran a las mujeres discípulos también, súper revolucionarios. En segundo lugar, las incluyen en las reuniones de oración, no están separadas como en las sinagogas. En tercer lugar, son consideradas discípulas que pueden ejercer dones. Se ve, por ejemplo, las hijas de Felipe que profetizan. Eso es muy extraño. Solo en épocas donde la situación está muy mala en el Antiguo Testamento es que se ve a las mujeres surgir y tomar un rol preponderante. De lo contrario, siempre es el hombre. El tema de Priscila y Aquila, que toman a Apolo y lo enseñan, y como cambian el nombre, primero es Aquila y Priscila, porque es el hombre y su mujer, pero cuando van a enseñar a Apolo es Priscila y Aquila, lo que nos da a entender, muy posiblemente, que ella cumplía un rol de enseñanza más importante que el de su esposo. Lideran casas iglesias, como el caso de Lidia en Filipos. Así que la mujer está entrando a esta forma revolucionaria de ponerla en el sitio
que siempre le ha correspondido, el sitio que Dios diseñó en el principio y que el hombre, no el hombre como el macho, sino el ser humano, se encargó de distorsionar a través de las épocas, pero que no es idea de Dios. El Nuevo Testamento comienza con esto. Y el hecho de que haya muchas mujeres aquí entre nosotros estudiando, que puedan ejercer sus dones, que en la iglesia hablemos de igualdad en prácticamente todas las cosas, es parte de esto, es nuestra herencia. Sin estas personas no se habría producido. Octavo tema, comienzan a delinearse los oficios que después vemos en la iglesia, y estos oficios muy particulares, algunos son de liderazgo, como por ejemplo diáconos, ancianos, un liderazgo tal vez más de carácter administrativo, pero que siempre está enfocado en el carácter espiritual de la persona, no en otro tipo de cosas más de corte de habilidades o de pitutos, ¿no es cierto?, de influencia, no. Pero empiezan a aparecer profetas y maestros, muy interesante. Evangelista solamente se menciona una vez en el caso de Felipe, y también aparece un nuevo concepto de apóstol, el apóstol misionero. Y un poquito más adelante, el apóstol misionero, cuidador de obras, de las obras que él va fundando. ¿Me entienden? Ese es el caso de Bernabé y de Pablo, que por supuesto para Lucas es muy importante mostrar cómo es Pablo en todo esto, la importancia que tiene, lo está vindicando. Gran parte del libro de los Hechos, podríamos decir, es una defensa que Lucas hace del trabajo de Pablo. Así es que esto es algo muy, muy interesante. Noveno tema es el papel del bautismo en agua, algo que en los evangelios solamente se relaciona con Juan el Bautista, y uno piensa, o sea, realmente pudo haber quedado en eso y haberlo olvidado, porque no se menciona jamás al Señor enseñando esto de una manera más clara. Solamente al final de Mateo es que encontramos, hagan discípulos y bautícenlos, ¿no es cierto? Y algunos han pensado esto es una inserción tardía, que de la iglesia lo metieron al final de Mateo como para darle justificación, porque no aparece más en otras partes. Pero en el libro de los Hechos nos damos cuenta que los discípulos sí habían recibido esta enseñanza, sí la entendían y comenzaron a practicarla desde el primer discurso, bautizar en agua en el nombre de Cristo Jesús. Y por supuesto el Señor o la iglesia también después enseñó en el nombre de la Trinidad, porque Cristo al final de cuentas es Dios, y en esta primera etapa era tan importante, sobre todo en el ambiente judío, confesar el nombre de Cristo como Dios, porque eso es un impacto para los judíos. Pero para la iglesia, para nosotros, el impacto es confesar el nombre de la Trinidad, no solo del Señor Jesús. El bautismo en agua es la pública aceptación de parte de la iglesia, así como el Espíritu Santo, la recepción del Espíritu Santo es la señal divina de la aceptación de la fe del creyente. Dios puede hacer eso. La iglesia lo ratifica mediante el bautismo en agua. Y por supuesto hay un décimo tema y no podía faltar la reacción del diablo, la reacción de Satanás cuando la iglesia va avanzando. Una oposición activa con diversas estrategias contra el avance del Evangelio y de la iglesia, que es la nueva etapa del reino de Dios. Así es que todos estos 10 temas que ya hemos visto y se han delineado bastante, son sin duda lo que es el núcleo de la enseñanza de Lucas en estos 12 capítulos. Y que por supuesto ustedes tienen que ver en hartos detalles que dijimos en las clases sobre cada uno de ellos. Muy bien, entonces lo que quiero hacer hoy día, con eso los dejo listos para prepararse, lo que quiero hacer hoy es comenzar con esta segunda parte, que es el énfasis en la iglesia gentil y la labor de Pablo, que va de los capítulos 13 al 28.
Y hoy día quiero llegar hasta el primer viaje de Pablo y trabajar eso, porque es muy importante para el Concilio de Jerusalén, con el cual vamos a terminar el curso. Desde aquí en adelante, Lucas centró su atención en Pablo, aunque antes se había preocupado de clarificar los inicios y fundamentos del movimiento, los capítulos 1 al 5, ahí pone los fundamentos, y también los antecedentes para la misión a los gentiles, que se preocupó especialmente de mostrar el caso de Esteban, el caso de Felipe, ¿no es cierto?, con el eunuco y sobre todo lo que hizo Pedro con Cornelio. Eso es, ahora sí se justifica. Por lo tanto, la conversión de Pablo, la profecía del Señor sobre Pablo y los viajes de Pablo están plenamente en la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir Lucas. El primer objetivo de aquí en adelante fue narrar cómo la palabra se extendió por el noreste del Mediterráneo hasta llegar a Roma, a través del trabajo misionero de Pablo. Y el segundo objetivo de esta sección fue mostrar cómo se resolvieron amigablemente en el Concilio de Jerusalén las tensiones que provocó el alcanzar e incluir a los gentiles en la iglesia. Eso es lo que está pasando. Así que aunque el capítulo 15 viene dentro de muy poquito, es muy importante para lo que queda el libro de los Hechos. ¿Se ve? Así que estos objetivos márquenlos, por favor, de aquí en adelante, cómo la palabra se extendió por el mundo gentil conocido, o sea, el Imperio Romano, pero no por el sur, no por África, sino que se fue por la parte norte, Asia Menor y Europa. Por allí se fue el trabajo de Pablo. Entonces, aquí les muestro en este mapa, muy rápidamente, cuáles fueron las provincias o los lugares donde trabajó Pablo y que lo llamamos aquí el noreste del Imperio Romano. Son estas provincias, ¿no es cierto? Él comenzó a trabajar en Cilicia y en Siria, también trabajó en Galacia, en Bitinia y el Ponto, en Capadocia, en Frigia, en Asia, eso es Asia Menor, en Macedonia, que es la parte donde comienza Europa. Macedonia es lo que quedó del imperio de Alejandro Magno, ¿verdad? Grecia, que en esta época ya es una provincia aparte en el imperio romano, y por supuesto Roma. Roma, que es todo el imperio, ¿no es cierto? Pero ahí está específicamente la ciudad de Roma en la península itálica. Eso es. Y la misión comienza en Antioquía, esta iglesia misionera tan especial, tan visionaria y con esa forma tan, no sé, de captar los tiempos. Esto que ustedes tienen acá es simplemente copiar lo que está en la página 66 de su libro, y son estos 7 aspectos que me parecen importantes. Es un resumen que solamente lo menciono aquí muy rapidito, pero ustedes lo pueden leer con más calma. La misión fue emprendida por mandato del Espíritu Santo. Lucas va a destacar eso una y otra vez. Es el Espíritu el que está dirigiendo. Esta no es una idea ni de Antioquía, ni de Pablo, ni de Bernabé, ni de nadie. Es el Espíritu que está mandando. Lo primero es una confrontación con la magia y victoria para el cristianismo, que nos dice, así va a ser la misión y así van a ser las victorias. Pero hay que ser como Pablo para eso. En tercer lugar, contaban con la simpatía de las autoridades romanas en esta etapa. Al principio, la misión de la iglesia no fue para nada complicada con las autoridades. Después sí. 4. Las sinagogas eran los lugares claves para iniciar la misión, y eso tiene una razón muy poderosa en el pensamiento de Pablo, que veremos en el siguiente curso. 5. El mensaje enfatizaba la continuidad con la herencia judía y la esperanza a través de Jesús. O sea, eso es lo que es muy importante. Esta enseñanza, vemos que hay una continuidad. Ellos no hicieron lo que algunos cristianos intentaron. El Antiguo Testamento no nos sirve para nada. Es el Nuevo Testamento lo que es para la iglesia. No, aquí hay una continuidad. Y como he tratado de enseñarles en este curso o en estos cursos, es esta continuidad de las 7 iniciativas de Dios. Dios, desde que el hombre existe, ha querido que su presencia habite en medio de aquellos que le creen. Y eso es desde que
creó al primer hombre, Adán, hasta nuestros días. Entonces, no es que hay un Antiguo Testamento nuevo y a nosotros nos interesa solo esto. No, hay un proceso, hay una idea de Dios. Y esa idea se va canalizando en distintas épocas a través de hombres que van entendiendo los propósitos de Dios. Pero no solamente es una idea, sino una idea en progreso. Por eso son 7 iniciativas que van progresando y se construyen una sobre otra. Ellos ya lo fueron captando aquí. 6. Hay una oposición de parte de los judíos, en este caso helénicos, con la consecuente tensión con las obligaciones para con el judaísmo y la definición de la identidad del cristianismo, ya no solamente en términos del Concilio de Jerusalén, sino la de Pablo. Y 7, la palabra se expandía y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, lo cual es una conclusión maravillosa porque nos da un tremendo ánimo de lo que viene. Y eso es lo que pasa cuando uno lee el libro de los Hechos. Yo supongo que les ha pasado. Que uno va leyendo y se llena de ganas, se llena como de esperanzas nuevas. No, si este libro hay que leerlo a cada rato. Pero espero que entendiéndolo un poco mejor, su lectura del libro de los Hechos dé otro nivel de fruto. Bien, vamos a dejar hasta aquí, vamos a descansar un ratito y volvemos para ver cómo comienza realmente la misión desde Antioquía.